Bueno, continuamos con el tema de locación. El plazo que establece el código para la locación urbana es, el mínimo son 2 años. 2 años y el máximo son 20 años. Es decir, dentro de ese margen uno puede contratar el tiempo que quiera. ¿Sí? Bueno, ese es el plazo que establece normalmente. Los contratos son por 2 años y si uno está conforme con el inquilino y el inquilino está conforme con el locador, se continúa la locación y se renuevan los contratos. Bueno, ya vamos a ver que los contratos, si se hacen por 2 años, puede ser que también se puede establecer alguna cláusula que puede ser prorrogable por otros años, ya sea por 1 año más o por 2 años más. Entonces, todo es posible dentro del acuerdo de voluntades del locatario y el locador. Pero el margen es 2 años como mínimo y 20 años como máximo. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el locador? Vamos a empezar por el locador, es decir, el dueño del inmueble. Primero, mantener el inmueble en condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno lo alquiló y luego con el tiempo se produce una rotura que es por el desgaste del tiempo, por determinadas circunstancias, supongamos que se cae una pared o el baño empieza a funcionar mal, el dueño tiene la obligación de repararlo, ¿sí? Porque él debe mantener las condiciones de habitabilidad necesaria. Después tiene que respetar el plazo del contrato, es decir, si alquiló por 2 años, tiene que respetar los 2 años. También el precio. Si de antemano se establecieron pautas de actualización del precio, debe responder. Siempre se suele poner en un contrato una cláusula que dice que si por cuestiones de imprevisibilidad hay un desfasaje muy grande en el precio del alquiler, se puede ajustar de acuerdo al precio de plaza. En vista de las experiencias malas que tenemos en la economía argentina, pasa esto, que a veces hay alguna crisis económica, entonces el alquiler, si uno ha previsto un mecanismo de actualización y ya no cumple con las expectativas, puede llegar a suceder que haya un desfasaje entre lo que uno pactó y lo que realmente está pasando en ese momento. Entonces, por eso se pone una cláusula a veces que, si por una cuestión ajena a las partes, la contraprestación es muy desproporcionada a lo que uno le está ofreciendo al locatario, se puede llegar a ajustar de acuerdo al precio de plaza. Digamos, si uno alquila un inmueble por 500 pesos, y de repente hay una inflación terrible y esos 500 pesos después significan 5 pesos o 50 pesos, esto exige, por una cuestión no solamente de buena fe, sino por las buenas costumbres y la ética y una teoría que es de previsión, actualizar de acuerdo al precio de plaza y si llega a haber algún conflicto, el juez va a ser quien va a establecer cuál es el precio justo en este caso. Bueno, pero digamos que dentro de la normalidad, y ahora ya hemos tomado los mecanismos necesarios por la experiencia, entonces vamos actualizando una vez por año o cada 6 meses de acuerdo a los vaivenes de la economía. Bueno, digamos que esto sería la obligación por parte del dueño del local, del dueño del inmueble. Bien, ahora, ¿cuál es la obligación que tiene el locatario o el inquilino? Primero, de pagar el alquiler. Tiene que pagar el alquiler en tiempo y forma. Si en el contrato se pactó del 1 al 10, se debe pagar del 1 al 10. Y si lo paga fuera de plazo, si se estableció algún tipo de interés, se debe pagar el interés correspondiente. Luego, cumplir el plazo de contrato. También debe reparar todas las cosas que no se hayan roto por el uso del tiempo. Recordemos que las que se rompieron por el uso del tiempo, por el desgaste natural, eso se hace cargo el dueño. Pero
Si jugando a la pelota rompo un vidrio, no voy a esperar que el dueño, ni exigir que el dueño pague el vidrio, sino que yo tengo la obligación de reparar ese vidrio. Entonces, esto es alguna de las cuestiones que deben cumplir. También los servicios, si yo tengo servicios de luz, gas, agua, cable, etcétera, entonces debo responder por esos gastos que no forman parte del alquiler. Bien, esto en un principio. Ahora, también tiene la obligación de guardar todo el cuidado necesario para que el inmueble se conserve en la debida forma. Bien, estos serían los derechos y las obligaciones que tienen ambas partes. Ahora, ¿qué puede suceder? Que se extinga el contrato. ¿Cuándo se extinga el contrato? Primero cuando se cumple el plazo. Es decir, si se hizo por 2 años y cumplieron los 2 años, ahí se extingue el contrato, salvo que las partes quieran renovar dicho contrato, que van a hacer otro contrato. Pero puede suceder que en el interín las partes no contraten nuevamente, pero sí continúen, el inquilino continúe en el lugar. Entonces se va a entender no que hay un nuevo contrato, sino que mientras no haya una expresa voluntad ni del inquilino ni del locador o ambos de renovar el contrato, es el mismo contrato que se viene sucediendo, y si cualquiera de las dos partes da por rescindido, inmediatamente se termina el contrato. A ver, si usted alquila un inmueble y se terminó el contrato el día 30 de agosto y el inquilino no encuentra lugar para irse a un nuevo inmueble, entonces usted le permite hasta tanto consigue un nuevo inmueble que permanezca. Mientras tanto, él le debe pagar el alquiler como si tuviera el contrato en función de lo que habían pactado previamente. Pero esto no significa que sea un nuevo contrato el que han realizado, sino que el dueño puede mandar una carta documento y decirle: mire, independientemente de que usted ha continuado en el inmueble, usted debe desalojar porque su contrato ya ha terminado. Bien, ¿qué puede suceder también? Que haya una resolución de contrato. Y esta resolución del contrato puede suceder. ¿Qué quiere decir resolución de contrato? Rescisión de contrato, mejor dicho. Es cuando, antes de que termine el plazo del contrato, una de las partes exige a la otra que se produzca el desalojo o le entrega el inmueble. Vamos por parte. Supongamos que el inquilino no cuida el departamento, lo rompe, no lo mantiene en condiciones o no paga el alquiler. Entonces, el dueño del local, el dueño del inmueble, lo puede intimar a que lo repare. Y si no lo repara, puede dar por rescindido el contrato e inicia el desalojo. Puede ser también, entonces el dueño puede exigir, si el inquilino no mantiene las cosas como corresponde, es decir, no conserva el local o no repara las cosas que ha roto, puede exigir la rescisión del contrato. La otra forma de rescindir el contrato es por falta de pagos. Y acá la ley exige que esté en mora como mínimo 2 meses el inquilino para poder intimar al mismo para que cumpla, o si no, desaloje el lugar, y si no, puede iniciar un juicio que se llama de desalojo. Para eso la ley le exige al dueño que intime fehacientemente con un mínimo de 10 días para que el inquilino pague. Caso contrario, da por rescindido el contrato e inicia el desalojo correspondiente. Bien, ahora, ¿qué puede suceder? Que el inquilino sea quien intime al dueño, por ejemplo, para que cumpla alguna de sus obligaciones. Por ejemplo, de conservar el inmueble en las condiciones que alquiló. Supongamos, si el inmueble tiene algún desperfecto que lo hace inhábil para poder seguir viviendo, el inquilino lo puede intimar para que repare lo que se ha roto, ya sea por transcurso del tiempo, por una cuestión no imputable al inquilino. Entonces,
y el dueño no realiza o no cumple con esa obligación, entonces el inquilino da por rescindido el contrato y se retira del mismo, aunque no haya terminado dicho contrato, sin pagar ninguna indemnización. Sí. Perdón, me están preguntando, sí. Bueno, en este caso, si el inquilino... Sí, no, acá un televidente, por eso hice demoré un segundo porque estaba escuchando con el señor director cuál sería el caso, cuál sería la respuesta frente a un caso si un inquilino no cumple con las obligaciones, me imagino que no pagando el alquiler, y tiene hijos menores. En este caso es independiente. El dueño puede iniciar el desalojo si lo intimó y no ha cumplido los 2 meses de alquiler. Entonces, en este caso, el dueño puede iniciar el desalojo y el juez va a ordenar el desalojo previamente, va a dar intervención a los asistentes sociales para evitar que haya un perjuicio y dará también intervención al servicio social correspondiente. Pero esto es independientemente de los menores que existen en el lugar. No es óbice para no pagar el alquiler tener hijos, porque si no, no se podría alquilar primero a las personas con hijos, y segundo, sería muy difícil hacer cumplir un contrato si la persona que no está cumpliendo tiene hijos menores. Así que bueno, perdón por la interrupción, pero seguimos con el tema, digamos, las obligaciones. Sigamos ahora con el tema de las obligaciones. La obligación que tiene, digamos, el inquilino es de pagar el alquiler y de mantener el inmueble en las condiciones también entregadas. Después tenemos qué pasa cuando un inquilino se quiere ir antes de tiempo y no ha cumplido los 2 años. Bueno, la ley establece la resolución anticipada. ¿Qué significa esto? Que si pasados los 6 meses de locación el inquilino consigue otro lugar, otra casa o pudo haber comprado una vivienda, entonces rescinde el contrato y tiene que pagar, si pasaron los 6 meses, 1 mes y medio de indemnización por haberse ido antes. También puede suceder que pasado el año rescinda unilateralmente el contrato, entonces va a pagar solamente 1 mes de indemnización. Entonces, digamos que sería básicamente los problemas que se pueden presentar en estos casos. Como decía el televidente recién, puede pasar que una de las partes no cumplan y hay hijos menores. En este caso, bueno, lamentablemente el desalojo va a seguir su trámite normal y bueno, si llega el extremo de que el juez ordene de que se debe desalojar, se arbitrarán los medios para que los menores no queden en la calle. Pero bueno, la cuestión es corre por otro carril, que sería darle participación al servicio de asistencia social. Bueno, otro consejo que hay que dar básicamente es que cuando uno termina una locación, debe realizar un acta donde el dueño debe dejar constancia de la entrega de la llave y también de las condiciones en que dejó el inmueble. ¿Para qué? Para evitar, si usted lo dejó en condiciones al inmueble, entonces deje constancia de que el dueño la recibe en completa conformidad, para que después no pueda tener ningún tipo de problema. Y también la fecha en que entrega el inmueble, porque después puede decir que bueno, que no se entregó, y ahí entramos en la discusión, y a veces una cuestión de prueba puede ser que a usted le lleve más de un dolor de cabeza. Entonces, para evitar eso, lo que debe realizar es un acta
donde, muy sencilla, donde dejan constancia que usted el día tal entregó el inmueble, cito en tal lugar, y en las condiciones que le entregue, que vaya a entregarla, ¿no? Si la encuentra en perfecto estado, dice que se encuentra en perfecto estado y que el dueño firma de conformidad con lo allí establecido. Así que bueno, no hay ningún problema, vamos a seguir tratando este tema. Han llamado otros televidentes preguntando otras cosas y lo vamos a desarrollar a la respuesta en ediciones subsiguientes. Así que bueno, por ahora dejamos este tema por el día de hoy. Vamos a continuar desarrollando el jueves que viene o este tema con algunas preguntas o seguramente algún otro que los televidentes propongan. Así que por ahora, buenas noches y nos vemos el jueves a esta misma hora.